Bien, y ya estamos comunicados en Ecuador con el consultor político, que fue consultor político de Cambiemos, de Mauricio Macri, durante su gestión. Gracias por acompañarnos, esperarnos, Jaime Durán Barba. Y arrancamos con algunas preguntas que tienen Caro, Nico. Yo preguntarle lo que decía antes de la pausa. ¿Es cierto que nunca, leí una declaración suya que dijo que nunca hablaban de Cristina Kirchner con Mauricio Macri cuando analizaban su estrategia política? Leí eso y dije, me cuesta creer esto. ¿Es así? Buenas noches, Franco. Qué gusto estar con ustedes. Son uno de los noticieros con más credibilidad de Argentina y les veo todos los días. Porque espiritualmente estoy en Argentina, o sea, veo la televisión argentina todo el tiempo, oigo la radio, y con el Zoom realmente uno conversa con las personas como si estuviese allá. Casi da lo mismo si estuviese en Buenos Aires o acá en Quito, pero bueno, eso es lo de bueno. Lo de malo es que acá las cosas no están controladas como en Argentina. Falleció ayer la madre de Santiago Nieto, mi socio de toda la vida. Hay un contagio masivo, brutal en Quito. La epidemia se fue de control, colapsó el sistema sanitario. Ayer murieron 2 personas en las puertas de los hospitales. Es una cosa terrible, o sea, porque un tema es la pandemia cuando son números, cuando son estadísticas, y otra cuando son seres humanos a los que tú les quieres, desconoces, y te duele enormemente no acompañarlos al cementerio. Claro. Bueno, es una cosa realmente terrible, ¿no? Antes hubo este descontrol en Guayaquil que fue dominado gracias a una acción genial de la alcaldesa de Guayaquil. Ahí ya están con 0 contagios, pero en Quito se fue de control todo y no hay cuarentena. Hay más de 15.000 muertos, ¿no? ¿No hay cuarentena en Quito? El problema es el desorden. La ponen, la quitan, retroceden, avanzan. Y cada vez que se retrocede, hay más gente que se infecta. Y por cada persona que se infecta, está estadísticamente comprobado, esa persona contagia a 15 más. Entonces, se infectan 1.000. Hay 15.000 más infectados. Y la verdad es que el virus es tan veloz que el sistema hospitalario no tiene capacidad de afrontar el tema. No es imposible pararlo, pero lo que más se puede hacer es lo que han hecho en Argentina, que es frenar para que no colapse el sistema hospitalario, el contagio sea controlado, digamos, de alguna manera. Sí. Cuando se descontrola, los hospitales colapsan. Y no solo el problema del virus, sino que colapsan de tal manera que no pueden atender a nadie. Hay un montón de enfermos de otras cosas que tampoco pueden ir al hospital. Entonces se produce una tragedia enorme. Y ahorita estoy en medio de la tragedia en Quito. Pero bueno, en sí, pues, diabetes y hipertensión, mesa. Sí, tengo entendido, Jaime, que la realidad también en Guayaquil, y en este caso voy a establecer una conexión también con el caso argentino respecto de la pregunta que le voy a hacer, es que lo que pasaba es que hay mucha gente trabajando, viviendo, jornaleros que viven de lo que ganan en el día a día y que a pesar del toque de queda, a pesar de las medidas que realmente eran muy estrictas, no podían dejar de salir a la calle para ganarse el pan. Y en este sentido le hago una pregunta que aplica aquí a la Argentina. Después de más de 100 y pico de días de cuarentena, ¿hasta cuánto se resiste gestionar la pandemia con aislamiento? Mire, Carolina, lo que pasó en Guayaquil es que al principio no le hicieron ningún caso. En diciembre hubo mucha gente que vino de España y de Nueva York, porque hay muchos guayaquileños que viven en Guayaquil, en Nueva York, hay una colonia enorme. Estos contagiaron y la gente no tomaba en serio. Estuvieron con la idea de, es una gripecita, que ya pasa, no importa. Y entonces permitieron que se instalara la cosa esta. Cuando ya se instaló, concretamente cifras, el 6 de abril, en un día hubo 460 muertos, en un día. Ahí la gente se asustó y dijo, oye, esto está grave, y empezaron a tomar en serio las medidas. Se dio un caso medio extraño. Jaime Nebot es una persona con un enorme liderazgo ahí, fue alcalde de 16 años y ahora no es nada. Pero dio una especie de golpe de Estado, armó un comité de la ciudad con una disciplina muy estricta, pero con un montón de cosas más. O sea, es un plan en el que nosotros también colaboramos haciendo encuestas para ubicar exactamente en dónde están
los enfermos en la etapa 1, en la 2 y en la 3, porque tiene 3 etapas esta cosa. También para asistir con alimentación a sectores pobres. En Guayaquil hay muchísima gente pobre. Ese es un plan integral que de pronto sería interesante que le inviten a Nebot para que les explique, porque el Wall Street Journal dijo que es el plan para bajar la pandemia más importante que se ha hecho en el mundo. De 460 diarios, 450, 380 diarios que había en septiembre, están ya 3 semanas con un promedio de 1 diario. Impresionante. O sea, es un plan que supone medidas sociales, porque no somos máquinas. O sea, hay gente que tiene hambre y que tiene que ser ayudada. Es un tema de salud, de disciplina, de convicción, más que imponerle a la gente a patadas. Se trata de convencerle y decirle, mire, está pasando esto. En Guayaquil, el estudio dice que normalmente, estudio hecho de noviembre, diciembre y enero, se entierran 37 personas. Cuando hay que enterrar a 460, no hay sistema funerario que aguante, no hay cementerio que funcione. Cuando se mueren 7,000 en un mes, la cosa se vuelve absolutamente inmanejable. No hay nadie que la pueda manejar, si no es con una colaboración de la gente. Es decir, mire, pasa esto, pasa esto otro. Y también con un tema que he aprendido yo con esto, y es que esta enfermedad, cuando empieza, puede ser combatida con algunos medicamentos, que no son perfectos, pero la detienen. Esta cloroxiquina, ni siquiera cosa, sirve cuando empieza. Ahora, cuando se deja que la enfermedad avance, es muy difícil. Y cuando llega a necesitar respirador, el 50% muere sin duda. Entonces, se trata de tomar medidas en cuanto se ve el primer síntoma, que es la temperatura. Cuando sube la temperatura, como le ha pasado al señor Bolsonaro hoy día, hay que inmediatamente proceder. Si uno se demora una semana, el tipo se muere. Entonces, bueno, son enseñanzas horribles. Yo nunca estudié medicina, soy un tipo reacio a esas cosas, pero he tenido que aprender y la verdad es que me siento muy angustiado. O sea, personas que yo conozco directamente, con nombre, apellido, me he reunido y demás, y que se han muerto, son ya 10. Periodistas, intelectuales, gente que yo conozco. Sí. Entonces, por más que yo soy un optimista loco, estoy deprimido. Estoy deprimido. Bueno, nuestras condolencias por la muerte de la madre de Nieto, ¿no? Su socio. Le quería preguntar cuál era su opinión sobre cómo trató el gobierno argentino la pandemia. Yo voy siempre a los números en eso. En mi artículo de perfil del día de ayer hice un análisis detenido de cuántos muertos por millón de habitantes hay en cada país. Porque decir, hay tantos muertos en Haití y tantos en Estados Unidos es absurdo. Haití tiene poquita población y 100 en Haití no es lo mismo que 100 en Estados Unidos. Pero si normalizamos la información y vemos cuántos son los muertos por cada millón de habitantes, vemos que Argentina tiene unas cifras increíblemente bajas. Si tuviésemos la cantidad de muertos por millón de habitantes que Estados Unidos, estaríamos hablando de 12,000 muertos en Argentina. Si tuviésemos la cantidad de muertos por millón de habitantes de las cifras oficiales del Ecuador, bueno, las cifras oficiales, usted no entiende, tendríamos 25,000 muertos en Argentina. Claro. Entonces, en vez de tener 25,000, tenemos 1.500, me parece que ha sido un trabajo exitoso. Ahora, usted en alguna declaración dijo, bueno, con respecto a la gestión de la pandemia o la gestión sanitaria, un 10, Vicentín un 0. ¿Qué elaboración puede hacer en torno a eso? A ver, en cuanto a la pandemia, creo que ha sido excelente la actitud y el trabajo, no solo de Fernández, pero también del gobierno de la ciudad y del gobierno de la provincia y de las provincias. Han hecho un buen trabajo, tanto más que todos sabemos que entre la provincia y la ciudad lo que hay es una avenida, o sea, no es un abismo. Bueno, ha sido muy exitoso. Ahora, en cuanto a lo económico, yo estoy absolutamente convencido de que lo único que cabe para superar la pobreza es producir riqueza. Y no se ha producido riqueza en ningún país del mundo que lo que ha hecho es expropiar la producción agrícola. Cuando se intentó eso,
en el plan quinquenal soviético en el año 32 hubo 10 millones de muertos, sobre todo en el Cáucaso y en 2 estados más. Cuando se intentó eso en China con el gran salto adelante, hubo 30 millones de muertos de hambre. Cuando se intentó eso en Camboya con el régimen del señor Pol Pot, murió 1/4 de la población camboyana, el 25%. En ningún país la expropiación de la producción agrícola ha producido más que tragedias. Entonces, expropiar en Argentina eso, cuando el país tiene su riqueza en el agro, tiene un agro moderno, un agro que mantiene al país, a mí me parece absolutamente equivocado. Durán Barba, para ir cerrando, le vuelvo a hacer la primera pregunta que le hacía, si es cierto que hablaron o no con Mauricio Macri de Cristina Kirchner cuando analizaban la comunicación política que iba a tener Cambiemos. Nunca, porque hay un tema importante ahí que es el cómo hacíamos nosotros el análisis. Para nosotros siempre lo que nos interesaba era saber, comprender a la gente, qué pasa con la gente, las encuestas, los focus group, qué es lo que siente la gente. Y si usted ve, tengo más de 12 libros publicados. En todos digo que nunca me ha importado lo que digan los líderes adversarios. Lo que importa es la gente. Los líderes adversarios, menos todavía todo este lío que se ha armado ahora con el espionaje, que me parece un disparate. Nunca le oía a Mauricio hablar de esas cosas. Y la cosa tiene una falta de lógica total. O sea, le criticaron mucho a Mauricio porque Arribas, que era muy amigo de él, era quien dirigía esta agencia de inteligencia. Era evidente que si había alguna información que Arribas le quería pasar a Macri, la habría pasado ese rato, si eran íntimos amigos. No necesitaba mandar a unos agentes que se registren en la entrada de la Casa Rosada para hablar con la señora que se encargaba de responder las cartas de la gente para que ella hable con el secretario, que es este chico Darío Nieto, a quien conozco. Un tipo muy decente, muy buen tipo, de muy buena onda. Y sí me gustó una cosa, bueno, en este mundo todo es horrible, pero nos alegran elementos. Me pareció interesante que cuando fueron a verle a Nieto, que fue secretario privado de Macri tanto tiempo, no hubo coches de marca, no hubo empresas, no hubo una vida fastuosa. Lo conozco a él, vive tan modestamente como cuando empezó a trabajar con nosotros de hace años. Y eso me alegra. Pasa mucho eso con el entorno de Macri. Casi todos viven en el mismo sitio en que vivían y con el mismo nivel económico que tenían. Ahora, Jaime, ¿usted cree entonces que la causa del espionaje está armada para perjudicar a Macri? Sin ninguna duda. O sea, porque hay una falla lógica. Si usted me dice, Nicolás, que para hablar Cristina con Parrilli tiene que mandarle a alguien que se registre en un edificio para que hable con la secretaria del secretario y después le pase a Cristina un dato, eso es absurdo. O sea, no me importa de qué se trata, pero es ridículo. Cristina puede llamar al teléfono y llamarle a Parrilli. Y Macri podía hablar con Arribas el rato que quería, era gente muy cercana. ¿Cómo podían hacer ese trámite ridículo? Mandando además a agentes para que se registren en la entrada de la Casa Rosada con su nombre para decir que iban a hablar con la secretaria del secretario. Es una ridiculez en sí mismo. Eso cuando estudié escolástica llamábamos contradictio in terminis. Es un concepto que en sí mismo es contradictorio, es de tontería. Un oxímoron. Gracias. Sí, parecido al oxímoron. Gracias, Durán Barba, por estos minutos. Ojalá que mejore la situación allí en Ecuador. Carolina, Nico, un gusto estar con ustedes. Gracias, Jaime. Gracias, muy amable.